existían en aquellos tiempos los radioteatros, ¿no? Recuerdo que vivíamos en una casa muy modesta, con luz de vela, ¿no es cierto? Y mi papá, ya cuando todos nos acostábamos, que casi vivíamos en la misma pieza todos, ponía la radio y en la oscuridad de la noche escuchábamos películas. Escuchábamos películas. Y bueno, toda la gente era igual, toda la gente escuchaba lo mismo, ¿no? Antiguamente un éxito de música era un éxito a nivel nacional y a veces mundial. Un cantante famoso, todos sabían. Hoy día estamos viviendo una época en que la tecnología y los estímulos son tan variados que hay cantantes que son muy populares en ciertos grupos sociales y en otros son absolutamente desconocidos. No, la tecnología ha permitido que se diversifique de tal manera la entretención, la comunicación, los intereses, ¿no? Antiguamente era muy difícil, por ejemplo, viajar. Una persona que viajaba al extranjero era una persona que era prácticamente millonaria o muy afortunada. Entonces, que una persona fuera al extranjero era una notición para el común de la gente. Porque viajar y en avión era muy difícil, era muy caro. Hoy es posible, no es tan caro ni es tan difícil. Entonces hay estímulos, hay recursos, estamos viviendo una época que nos da muchas posibilidades, muchas alternativas en muchas áreas. Entonces, como el estudio también, por ejemplo, estudiar, antiguamente las personas que iban a la universidad eran las personas que era un privilegio tan grande ir a la universidad que nosotros que éramos personas bastante, no pobres, pero éramos de mediano, digamos, modestos, la posibilidad de la universidad era una alternativa bastante difícil. Hoy no, hoy hay muchas posibilidades de poder estudiar. Un joven que puede estudiar ahora puede estudiar, ¿no?, en la universidad y es común. Yo recuerdo cuando yo quedé en la universidad, mi alegría era tan grande como que si me hubiera ganado un pasaje a la luna, una cosa tan extraordinaria. Yo estaba tan contento que había quedado en la universidad. Y cuando mis niños quedaron en la universidad, quedé, no, qué bueno. Y en mi tiempo era, qué bien, y era saltar, gritar, darse volteretas en el aire, porque era una cosa extraordinaria. Entonces estamos viviendo una época en donde la persona tiene tantas alternativas, tantos recursos, tantas posibilidades, que es difícil poder decidir a veces por una posibilidad u otra. Hay muchas alternativas. Y tristemente, espiritualmente también es igual. También es lo mismo. Hay muchas alternativas. Entonces, nuestra sociedad está suprimiendo la vida espiritual de la gente por otras cosas, por otros sistemas religiosos o por o inclusive por la no creencia, no creer en Dios, el ateísmo, derechamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en una época de tantas alternativas, en una época de tantas posibilidades, definir efectivamente qué es lo importante y qué es lo que nosotros podemos darle en nuestra vida la importancia primera para enfocarnos efectivamente en lo que debemos hacer? Bueno, este diálogo que nosotros acabamos de leer es un diálogo orientador para el pueblo de Dios. Es un diálogo que Jesús tiene con sus adversarios. Bueno, la costumbre, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesús era la conversación, el debate, las preguntas y respuestas. Los maestros, los rabís, estaban acostumbrados a una manera normal de conversar, de enfrentarse unos a otros y de debatir, ¿no? Y era lo que estaba haciendo Jesús con estos religiosos, con estos fariseos, estos escribas, ¿no es cierto?, como dice la palabra, de conversar, de debatir qué es lo que tú piensas, cómo ves esto, cómo ves aquello. Y dentro de ese contexto, también a Jesús, como rabí, le hacen estas preguntas. Señor, le dice, ¿cuál es el primer y gran
mandamiento o el primer mandamiento de todos? Es una pregunta bastante importante. Y Jesús, en su respuesta, en el versículo 29, cita parte de las escrituras, ¿no?, del Antiguo Testamento, ¿no? Escritura que todo judío debía conocer o debía haber estudiado por lo menos, ¿no es cierto?, en su infancia. Toda la gente conocía, todo judío conocía esta declaración, estos textos. Entonces Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es parte del primer mandamiento, una declaración de autoridad de parte de Dios. Y después dice, y amarás, y ahí viene, ¿no es cierto?, hay una declaración de parte de lo que es Dios para el pueblo de Israel, y después viene, ¿no es cierto?, el mandamiento en sí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es el principal mandamiento. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros vivimos en medio de una sociedad que te ofrece tantas alternativas, ¿cómo podemos nosotros saber efectivamente dónde podemos poner el interés, la fuerza de nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente? La palabra del Señor, o Jesucristo en la revelación a su pueblo, dice efectivamente lo primero que hay que hacer es amar a Dios. Pero antes de amar a Dios, primero hay que reconocer a Dios, ¿no? Es interesante en el versículo 29, cuando dice el texto, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿A quién está dirigida esta declaración? Al pueblo de Israel. No le está diciendo al mundo entero, no le está diciendo a todas las personas. Está diciendo que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios ha escogido, pueda reconocer en él al Dios único. Dios decidió revelarse al pueblo de Israel. La revelación, el conocimiento de Dios llegó al pueblo de Israel. Dios no le está exigiendo a todo el resto del mundo, sino le está exigiendo a su pueblo, a su escogido, que pueda reconocer su autoridad suprema. Entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer es efectivamente la autoridad y el gobierno de Dios. Primero debemos entender que si nosotros estamos aquí, si nosotros estamos ya conociendo al Señor, si hemos recibido revelación de Dios en nuestras vidas, si algo hemos aprendido de Dios, es porque Dios ya nos escogió, somos parte de Dios, Dios ya nos ha llamado, somos de su reino, somos parte de su gobierno, somos parte de su reino. Por lo tanto, yo soy del pueblo de Israel. Yo puedo decir, yo soy el Israel. Esta palabra está dirigida para mí. No está dirigida para mi vecino que es un ateo, para mi compañero de trabajo que es un agnóstico, no está dirigido para una persona, ¿no es cierto?, que es un idólatra. No, está dirigida para aquel que ya ha tenido una revelación de Dios. Entonces yo tengo que tener claro que este Dios, ¿y quién es este Dios al cual yo digo adorar? Nuestro Dios es uno. Así que está hablando, ¿no es cierto?, de la característica, del poder, de la autoridad, del dominio, del gobierno, de lo que es Dios, de la revelación de Dios para nuestras vidas. Fíjense que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, los primeros pasos en los caminos del Señor generalmente son de un despertar a cosas nuevas, de un despertar a una realidad de Dios en nuestra vida, de una realidad que nunca antes se había experimentado, que nunca antes se había visto. Un encontrarse con Dios de tal manera, de una manera tan personal, que fascina el corazón de aquel que recibe esta revelación.
Pero con el pasar del tiempo a lo mejor ya no entramos en cierta costumbre, entramos a cierta rutina de decir, bueno, Dios, y miramos hacia atrás y decimos, bueno, cuando yo conocí al Señor fue tan extraordinario, fue tan grande esta revelación que cambió absolutamente mi vida. Podemos seguir con un cambio de vida, pero esa fascinación, esa revelación, ese cielo que se abrió para nosotros, ya no es igual. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos, mis queridos hermanos, en reconocer a este Dios al cual nosotros decimos que adoramos. Él es Dios, Él es el Señor. Él, cuando el apóstol Pablo va después desarrollando, ¿no es cierto?, la revelación de Jesucristo, que Jesús ha sido levantado, ha sido puesto en trono, sentado, que está sentado en un trono de gloria, que es autoridad, que es el Señor, que ha vencido sobre la muerte, sobre todo principado y potestad, que viene después en autoridad y en poder a gobernar, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, esta revelación que nosotros tenemos es la que debe guiar nuestros corazones para declarar lo que nosotros conocemos de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es uno. Nuestro Dios es Dios. No hay otro como Él. Aunque el mundo se postre delante de otros dioses, yo no me voy a postrar delante de otros dioses porque yo conozco a Dios, yo conozco al Dios verdadero. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Redentor, Él es mi Salvador. Él me ha rescatado de mi vana manera de vivir y me ha dado sentido. Ha dado sentido a mi vida. Entonces, poner y reconocer a Dios en primer lugar es el primer paso, o es una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer en nuestras vidas, porque a partir de esa convicción, de esa revelación en nuestro corazón, es como nuestra vida se va a orientar en todos los ámbitos. ¿Hacia dónde va a orientar mi vida en todos los ámbitos? Personal, familiar, profesional, Señor, social, en todos los lugares donde nos desenvolvemos, va a depender de esta primera premisa de fe. ¿Quién es Dios para nosotros? Oye, Israel, nuestro Dios es uno. Estamos viviendo un tiempo en donde todo se cuestiona. Todo se cuestiona, ¿no? Y en ese todo también incluye a Dios. Ya hemos comentado que una de las creencias que más ha crecido en los últimos años en Chile no ha sido ninguna religión, ha sido el ateísmo o el agnosticismo. Entonces se va incrementando esta moda de decir, bueno, no hay Dios. Pero que alguien que no conozca a Dios diga que no hay Dios, pero Dios está dirigiéndose a nosotros para decirnos dónde está Dios en nuestro corazón. Cuando dice Dios es uno. Y algo, ¿no es cierto?, mencionaba la pastora en el devocional, hay veces que nosotros ponemos de dioses en nuestras vidas a otras cosas o a otras personas. Podemos hacer declaraciones de fe, podemos tener vida de fe, podemos tener oración, podemos, aprendernos la Biblia, ¿no es cierto?, de Génesis al Apocalipsis, pero aún así tener en mi vida dioses ajenos. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Es un llamado de atención al pueblo de Dios para que nosotros pongamos a Dios en el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Y eso significa, entonces, dice el versículo 30, amar al Señor, amar a Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, ¿no? Parece que el énfasis, ¿no es cierto?, está en la forma como nosotros amamos a Dios. Nosotros entendemos el amor como generalmente lo entendemos como un sentimiento, ¿no? Sentimos amor por alguien, ¿verdad? El amor, como lo muestra la palabra del Señor, no es un sentimiento, no es un sentimiento. De hecho, los sentimientos generalmente tienen una segunda o tercera categoría dentro de lo que el Señor nos revela a través de su palabra, porque lo primero es la fe y el creer a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos amar a Dios, lo tenemos tan pervertido el concepto que usted puede pasar por la calle y preguntarle a cualquier persona, ¿usted ama a Dios? Y lo más probable es que la persona le diga, ¿pero qué pregunta es esa? Por supuesto que amo a Dios. Si cree en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro que creo en Dios. ¿Y usted ama a Dios? Claro que lo amo. Entonces, el amor a Dios, de acuerdo al concepto popular, sería, no sé, tener cierta consideración. De hecho, cuando la gente no conoce a Dios, no le dice Dios, muchos le dicen Diosito, ¿no? Si Diosito lo quiere, ¿no? Como una expresión suprema de respeto, ¿no? Diosito. Entonces ese sentimiento como de afecto por un abuelito, no sé, una cosa así media media superficial, no, si yo siento, yo amo a Dios, y, de hecho tengo una Biblia, como un acto supremo de amor a Dios, tengo una Biblia, ¿no? Y algunos inclusive van a la iglesia, ¿ya? Pero siempre sobre la base de decir, ¿qué es lo que siento por Dios? ¿No? Entonces, cuando el Señor habla sobre el amor, no lo ve en términos de sentimientos, ¿no? O podríamos decir, no solamente en términos de sentimientos únicamente. Por eso que dice y explicita, ¿no es cierto?, la forma como el que dice amar a Dios debe amar a Dios. Como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel debe amar a Dios. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Generalmente relacionamos nosotros el corazón con los sentimientos, ¿no? Y por ahí diríamos que vamos bien, ¿no? Sentimos cosas, o sentimos, no sé, gratitud, o sentimos, ¿no es cierto?, que Dios merece cierto respeto, que Dios merece cierta consideración. Entonces, hay cierto sentimiento hacia la divinidad, como diría alguien, ¿no es cierto?, hacia la deidad o hacia Dios, ¿no? Este sentimiento se puede cambiar, ¿no es cierto?, depende de, si usted se cambia de religión, puede cambiar de Dios. Entonces, es otro Dios al que ama, ¿no? Si usted es testigo de Jehová, ¿no es cierto?, ama a Jehová, ¿no es cierto?, si se cambia a católico, ama a Dios y a la Virgen, ¿no es cierto?, y pone en cierto lugar a los santos también. En fin, depende, ¿no es cierto?, de el Dios al que usted quiera. Pero estamos hablando que hay un nivel, primero, de sentimientos, pero no solamente de sentimientos, sino que también dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. El alma, ¿no?, lo vamos a relacionar con los sentidos, porque los sentidos son la forma como el ser humano o el alma, ¿no es cierto?, se alimenta. Con nuestra vista vemos, con nuestras manos, ¿no es cierto?, con nuestra piel sentimos, con nuestros oídos oímos, y nuestra alma se alimenta, ¿no?, que no es el espíritu, ¿no? Se alimenta de lo que no, o el alma del hombre, el alma de la persona se conecta con su realidad a través de los sentidos.
Por eso que cuando una persona está en un estado vegetal, vemos que una persona no se puede conectar con la realidad a causa de que sus sentidos están suprimidos. No oye, no escucha, no ve, no siente, ¿no? Hay casos terribles de situación donde hay personas en esa condición. Se sabe que está vivo, pero no hay conexión con la realidad. Entonces, los sentidos nos conectan con la realidad. Y nosotros debemos amar a Dios con nuestros sentidos, con nuestros oídos, con nuestros ojos, con nuestro tacto, ¿no? ¿Cómo se llama a Dios así? Es ¿dónde está Dios? ¿Dónde veo a Dios? ¿Dónde escucho a Dios? ¿Dónde siento a Dios? Es decir, la experiencia del amor a Dios tiene que ser integral. ¿Ya? Yo no puedo decir que amo a Dios, ¿no? Y expresar amor a Dios o decir que le amo a Dios cuando yo no soy capaz de oír su voz. Cuando yo no soy capaz de ver lo que Él hace. Cuando yo no soy capaz de sentir su presencia. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios? Entonces, si Dios nunca me habla, ¿no? Cuando yo era muy niño, iba a la iglesia, me llamaba la atención cuando los hermanos decían, Dios me habló y me dijo. Yo pensaba, ¿cómo Dios le habló a usted? Era curiosidad para mí, como niño. ¿Cómo le habrá hablado Dios a este hermano? Pero Dios habla. Si yo no amo a Dios con mis sentidos, no voy a poder ser capaz de oír a Dios. Es decir, Dios está, Dios se ve, Dios se revela. Pero si yo no soy capaz de amar a Dios con mis sentidos, entonces no lo voy a ver. No voy a ver no lo voy a oír cuando habla. No voy a ser capaz de sentir su presencia. No voy a ser capaz de alimentar mi alma con la presencia de Dios si no soy capaz de amar a Dios con mis sentimientos. Cuando yo digo solamente amo a Dios, pero mis sentimientos, o más bien mis sentidos están lejos, ¿no?, de mis sentimientos. Pero también dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma y con toda tu mente. Y la gente dice, muchas personas dicen que la gente ignorante, la gente no instruida, la gente que no estudia, es gente que cae en el evangelio o en el canutismo, diría alguien, ¿no? Porque es como una enseñanza para gente que piensa poco, para gente que es fácilmente manejable, gente que no tiene mayor capacidad de racionamiento, cuando la palabra del Señor dice precisamente todo lo contrario. Nosotros debemos ser capaces de amar a Dios con nuestro raciocinio, con nuestra inteligencia, poner a disposición de Dios nuestra capacidad de pensar, de razonar, de discurrir, de reflexionar, y no solamente, ¿no es cierto?, ser un reflejo de algo que alguien me dijo. Siempre la palabra del Señor nos motiva a poder instruirnos, a poder entender, a poder comprender a Dios, a poder saber cómo es Él, a poder conocerlo de mejor manera. Para eso nosotros debemos usar nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de conocer que Dios ha puesto en el corazón o en la mente de cada uno de nosotros. Entonces no debo de quedarme solamente... Es decir, no debo renunciar a mi cerebro, a mis pensamientos para poder amar a Dios. Porque sacamos a Dios solamente de la dimensión del sentimiento para entrarlo en la dimensión de la integridad del ser y poder amar a Dios con todo nuestro ser. Es decir,
tengo que pensar, tengo que razonar. Si algo a mí me parece extraordinario, tengo que ir a la Biblia, entenderla, comprenderla, preguntarme, cuestionarme y decir y buscar respuestas de la palabra de Dios inteligentemente. Entonces, tengo que poner de mi mente, tengo que poner mi mente a la sujeción de Dios para amar a Dios con toda mi mente, con toda mi inteligencia. Mire, Dios ha puesto una capacidad de racionamiento, de pensamiento, de reflexión en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Él puso inteligencia. 1,5 kilos de materia gris, de cerebro, ¿no? ¿Qué tenemos que utilizar? Entonces, amamos a Dios con los sentimientos, con nuestra alma, con nuestra inteligencia. Y amamos a Dios con nuestras fuerzas. Dice, y con todas tus fuerzas. Y eso habla de acción. Es decir, si yo digo que amo a Dios, tengo que tener acciones o realizar acciones que dejen de manifiesto, ¿no es cierto?, ese amor que yo tengo. Y eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo, porque todos nosotros, al saber o al manifestarse el amor de alguien hacia nosotros, esperamos que ese alguien haga algo para demostrar ese amor por nosotros. Porque si no hace nada, entonces uno dice, bueno, ¿cómo dice que me ama y no hace nada? Sí, dice, te amo, te amo, te amo y pura palabra y no hace nada. Siempre esperamos que la persona que nos ama pueda hacer algo por nosotros que nos dé una evidencia clara de que efectivamente es su amor por nosotros. Si eso no ocurre, entonces decimos, esta persona en realidad no me ama. Dice, pero no hace nada, no actúa. Por eso dice la palabra del Señor, con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Y todo lo que yo hago en mi vida debe estar orientado a demostrar mi amor por Dios. Ahora, ¿cuál era el problema que tenían los fariseos, ¿no es cierto? Y la religiosidad del tiempo de Jesús. Que las acciones de amor a Dios se estaban limitadas a los sacrificios o el cumplimiento de una cantidad de leyes o de preceptos o de mandamientos o de costumbres, de tradiciones que se habían ido agregando a la revelación de Dios y que hacían que la gente estuviera enmarcada en ciertas situaciones de devoción o demostración de fe. Por ejemplo, el sacrificio. Hacer un sacrificio en el templo. O ir al templo una vez al año, por lo menos. No importa dónde estuviera el devoto judío, tenía que hacer un peregrinaje al templo por lo menos una vez al año. Entonces, lo que equivale, o podría ser la equivalencia a la actual, ¿no? Nosotros no ofrecemos sacrificios, pero sí tenemos ciertos ritos religiosos que nos parece que son necesarios cumplir, ¿no? Venir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Claro, es una necesidad, ¿no es cierto?, alimenta nuestro corazón, pero en cierto sentido también es un rito religioso. Entonces, cuando el Señor dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas, nosotros nos tomamos de eso y decimos, bueno, ya es suficiente, voy a la iglesia y ya estoy cumpliendo con el mandamiento del Señor. Ya estoy gastando energía, fuerza, ¿no es cierto?, y dinero en ir a la iglesia. Pero dice la palabra del Señor, con todas tus fuerzas. Es decir, todo lo que yo hago en mi vida, desde el lunes hasta el lunes, tiene que estar orientado a mostrar a Dios mi amor por Él. Es decir, mis acciones
tienen que ser una demostración del amor a Dios. Por eso dice, con todas tus fuerzas, ¿no? Y eso no significa que uno tenga que hacer un empeño especial, no implica que uno tenga que hacer un esfuerzo especial, sino que simplemente todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Y lo hacemos para el Señor. Como dice el apóstol Pablo, lo hacemos como para el Señor. Todo lo que hacemos. Entonces, yo no puedo decirle al Señor, Señor, yo te amo con todo mi corazón, venir, qué sé yo, una vez al culto, ir a la célula, ¿no? Y el resto de la semana olvidarme, ¿no? Ni hablar, ¿no es cierto?, de la manera como me conduzco en el mundo, ¿no? Y hacer una división entre mi vida espiritual, en mi vida en la iglesia, mi vida con los hermanos y mi vida más personal, más privada, ¿no? No mezclar, ¿no? Lo religioso con lo cotidiano. Eso no es para el que ama a Dios. Por eso dice, el amor a Dios es integral, incluye todo nuestro ser. Yo no puedo solamente expresarlo, yo tengo que manifestarlo, yo tengo que mostrarlo, yo tengo que hacer, demostrar, no a la gente. No decía, ya que el pastor dijo que había que amar al Señor, mire pastor, mire lo que estoy haciendo, para que otros no, es porque nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, yo te amo. Necesitamos amarle con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestras fuerzas. Para Él, para la gloria de Él, para que nuestra necesidad de expresarle nuestro amor al Señor se vea completada en lo que hacemos todos los días. Y no hacer una dicotomía, decir, no, el domingo es del Señor, que es del Señor, pero solamente el domingo. El lunes es mío, el martes de mis hijos, el miércoles de mi esposo, el jueves de mi señora, qué sé yo, y vamos haciendo, ¿no es cierto?, una dicotomía. No, todos los días son del Señor y todo mi actuar debe estar enfocado en agradar a Dios. Hermanos, la palabra del Señor dice que eso es lo importante en la vida. Eso es lo importante. No importa si yo soy, ¿no es cierto?, un obrero o soy el presidente de la República. Todo lo que yo haga en el día, todo lo que yo haga en mi vida debe estar primero fundamentado en Dios y en amar a Dios con todo mi corazón. Si no es así, entonces yo no estoy enfocándome en lo importante en la vida. ¿Podemos vivir? Sí, podemos vivir. ¿Podemos trabajar? ¿Podemos vivir una vida medianamente normal? Sí, podemos hacerlo sin enfocarnos en Dios. Pero una vez más volvemos. ¿A quién está dirigida la palabra? Al pueblo de Dios. A los que dicen que aman a Dios. A los que dicen que conocen a Dios. A los que dicen que sirven a Dios. Al pueblo de Dios. La palabra está dirigida para ellos. Y que somos nosotros. ¿Y nosotros cómo debemos amar a Dios? Con todos nuestros sentimientos, con todo nuestro corazón, con todos nuestros sentidos, con toda nuestra inteligencia y con todas nuestras fuerzas. Cuando amamos a Dios así, entonces, hermanos, ese es el norte que debe guiar nuestra vida. No importa lo que usted haga, lo que usted emprenda, su propósito en su vida, el norte que va a marcar el camino correcto es el amor a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. No hay otro. No hay otra cosa. Lo demás es vagar en un desierto sin rumbo alguno. Y en segundo lugar, el segundo mandamiento, no dice, y amarás, y el segundo es semejante, dice Jesús a su adversario, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El primero de todos es amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo. Si amamos a Dios, entonces podemos amar también a nuestro prójimo. Nosotros somos un pueblo que nos llamamos un pueblo escogido por Dios, un pueblo llamado por Dios. Somos un pueblo que tiene que marcar una diferencia. El pueblo de Dios
oye, obedece y está atento a la palabra de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo bendecido por Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene visión, que sabe a dónde va, que sabe lo que tiene que hacer. El pueblo de Dios es un pueblo que entiende la dimensión del tiempo que estamos viviendo. El pueblo de Dios es un pueblo que sabe qué es lo que viene en el tiempo. A pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra confianza en Dios permanece fiel, y al permanecer fiel sabemos qué terreno estamos pisando. Aunque el mundo se desbarate, hermanos, todo cambie, cambie la filosofía, la historia, cambien las políticas, cambien los sistemas de gobierno. El pueblo de Dios permanece en fidelidad y en confianza porque sabe a quién sirve y a quién ama. Entonces, hermanos, es el norte, es el fundamento de nuestra vida. El amar a Dios. Por eso dice Dios, este es lo primero es amar a Dios. Yo no puedo ni siquiera amarme a mí mismo correctamente, y menos voy a poder amar a mi prójimo si no soy capaz de amar a Dios en primer lugar. Entonces el desafío del Señor para nosotros en este tiempo es pongamos al Señor en el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. Amemos a Dios como Dios desea y anhela ser amado. Porque si Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, solamente nos hubiese dicho, hijos míos, cuánto os amo. Cuánto os amo, los amo mucho. Estamos perdidos en pecado, pero los amo igual. Se van a perder, pero los amo, los quiero. Juan 3:16 dice, porque Dios mostró su amor. No, perdón, estaba citando Romanos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Y dando a su Hijo, nos mostró su amor. ¿Qué es lo que has dado tú a Dios? ¿En qué forma? ¿Qué acción? ¿Qué dádiva has dado tú a Dios para decir, así te muestro mi amor? Nosotros no podemos decir, Dios no me ama, Dios no soy importante para Dios, porque Él lo mostró, Él lo hizo. ¿Qué podrá decir Dios de lo importante que es para nosotros? ¿Qué podrá decir Dios de mí? ¿Podrá decir Dios, yo soy importante para Aldo? Yo soy importante para Él. Por eso que, hermanos queridos, el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, queridos. No vamos a ganar, a conquistar, a ganar nuestra familia. No vamos a ganar nada si en primer lugar no somos capaces de amar a Dios como Él quiere que le amemos. Amén. Invito a que oremos al Señor. Inclinemos nuestros rostros al Señor. Esta
Estamos, Señor, delante de tu presencia, agradecidos por tu misericordia, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús, míranos, Señor, con misericordia una vez más. Porque tu palabra, Señor, es revelación a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, mueve nuestros corazones. Y pedimos perdón, Señor, si no hemos dado a ti el lugar que tú mereces en nuestras vidas. Si no hemos mostrado, si no te hemos amado, Señor, más allá de nuestras palabras y de nuestros sentimientos. Perdónanos, Señor. Señor, enséñanos, por favor, enséñanos a amarte como tú quieres. Enséñanos a darte lo que tú necesitas, Señor, recibir de nosotros. Enséñanos a hacer cada día entregado en tus manos. Enséñanos a amarte con nuestras fuerzas, con nuestra mente. Enséñanos, Señor, para que tú puedas ser lo más importante, Señor, en nuestras vidas. Como un pueblo, Señor, que ha sido escogido, que ha sido redimido, que ha sido salvado, Señor. Como hijos sanados y restaurados, Señor, que podamos realmente amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos. Para que ningún sacrificio para ti sea poco o sea mirado en poco, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, revélate a nuestros corazones. Revélate a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a encontrarnos contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a verte, a ver tu rostro, a oír tu voz, a sentir el toque de tu mano, a entender cuando tú estás en medio de nosotros, a entender tu voz, a entender tu palabra, a saber hacer tu voluntad, a ser guiado por ti, Señor, a ser, Señor Jesús, a conocer el rumbo que tú quieres que nuestra vida tenga. Señor, te pedimos misericordia. Y en tu nombre, Señor Jesús, renunciamos si hay, Señor, alguna atadura, alguna actitud idólatra, Señor, en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestros pensamientos. Si hay, Señor, sobre nuestro corazón, Señor, alguna otra cosa que quiera ocupar tu lugar, Señor, lo rechazamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que solo tú eres nuestro Dios. Y a ti, Señor, te entregamos nuestro corazón y nuestra lealtad. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Quedamos invitados entonces para el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a ir a hacer la intervención al semáforo. ¿Qué?
y me soy joven.